Ahí está, ahí Ahí está, está. Ali. Ok. Bien, bárbaro. Bueno, entonces damos comienzo a la reunión en este viernes 13 de mayo del 2022 del Instituto de Derecho Sistémico del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Y tenemos el gusto, yo personalmente tengo el gusto de presentar a una de mis maestras, porque Sol es docente en el IPPT, que es el instituto en el cual varias de las presentes aquí nos estamos formando. Y les voy a contar brevemente, ella es licenciada en Sociología, máster en Políticas Públicas, especialización en Gestión Educativa, experta en formación de recursos humanos y estrategias de capacitación, trabajos con equipos multidisciplinarios, formación de formadores, evaluación de trayectorias formativas, facilitadora y formadora en constelaciones e intervenciones sistémicas, familiares, organizacionales y estructurales, así como educativas. Enfoque sistémico, fenomenológico y transgeneracional, trabajos grupales e individuales, equipos de trabajo y desarrollo personal, miembro del Consejo Directivo de la Fundación de Constelaciones Familiares e Intervenciones Sistémicas Argentina, sesiones individuales, de pareja, familiares, talleres sistémicos, grupales, coordinación de talleres y actividades en la comunidad, centros culturales, programas sociales, supervisión y acompañamiento de facilitadores, asesoría sistémica, consultora en recursos humanos y organización, asesoramiento a empresas, pymes y organizaciones según el método sistémico, asesoramiento en instituciones educativas, a padres y trabajos con familias, desde el enfoque de la pedagogía sistémica, coordinación académica de alumnos del Instituto de Psicogenealogía y Psicología Transgeneracional en la formación de constelaciones familiares, desde la perspectiva de la psicogenealogía y lo transgeneracional, tutora y seguimiento a alumnos, coordinación y docencia, formación de formadores, enseñar es aprender 2 veces en el IPPT, docente del Instituto de Psicogenealogía y Psicología Transgeneracional en la formación de constelaciones familiares desde el enfoque de la psicogenealogía y la psicología transgeneracional. Docente en el Centro Peruano de Terapia Gestalt, en formación internacional de psicogenealogía. Docente en el Centro Peruano de Terapia Gestal en la formación de constelaciones familiares, docente universitaria en Sociología de la Educación, Metodología de la Investigación, ponente en diversos encuentros y jornadas nacionales e internacionales, experta en educación virtual, plataforma educativa Metas, coordinación académica y dictado de diversas formaciones con enfoque sistémico, diplomado en herramientas sistémicas, especialización en consulta individual, enfoque sistémico aplicado a la educación, enfoque sistémico en organizaciones y empresas, entre otros, desde Metas, Asesoría y Formación, directora de Metas, Asesoría y Formación. Bueno, como les decía, es bastante extenso el currículum y bueno, ustedes saben que ella va a hablar de los secretos y la implicancia en lo jurídico, que creo que ha sido el tema que nos ha convocado a todos acá. Así que bueno, les cedo la palabra y les doy la bienvenida a todos los presentes. Bueno, muchas gracias, Alicia. Para mí es un placer estar acá con ustedes, que me hayan hecho esta invitación, convocatoria, y pensábamos, ¿no? ¿Qué temática dentro del enfoque sistémico podríamos abordar? Y ahí fue que se nos había varias para abordar, y ahí, bueno, ahí finalmente terminamos decidiendo por los secretos. Y prometo que la próxima voy a pasar una hoja de ruta o se ve más sintético porque es, nada, es terrible escuchar, parecía un acta mientras escuchábamos eso, así que la reduzco para la próxima. Y bueno,
Entonces nos vamos a poner a hablar sobre los secretos, ¿no? La charla es los secretos y su implicancia en el ámbito jurídico. Yo puedo aportar mucho desde la mirada sistémica y ustedes pueden por ahí hacer la ligazón, ¿no? Ver, bueno, los secretos desde la mirada sistémica, en qué me puede dar esta charla a mi ámbito de aplicación, ¿no? En el trabajo y por ahí cuáles son las dudas o las preguntas que me pueden surgir a partir de esto. Y lo pensábamos así un poco porque quiero empezar como por el inicio. Sé que escucharon varias charlas sobre el enfoque sistémico y las constelaciones, y ahí es donde se enmarca, ¿no? Todo lo que después, o sea, primero está el enfoque sistémico y después todas las temáticas, secretos, duelos, traumas, órdenes del amor, bueno, y un montón de temáticas que podemos repasar desde ese lugar, ¿no? Con lo cual es interesante pensar, antes de eso, me olvidé de hacer como el encuadre o el marco, vamos a estar reunidas, tenemos mucha libertad de ir viendo qué surge, pero la idea es que estemos reunidos aproximadamente una hora y media, y que yo cuente un poco de qué se trata esto, que ustedes hagan las preguntas, o sea, en algún momento si hablo mucho me lo pueden decir y me pueden decir, por favor, necesito hacer una pregunta, y después de eso vamos a dar un espacio específico para preguntas de todas maneras, y vamos a hacer, a ver si nos da el tiempo para hacer un ejercicio. Esa es como la idea de este encuentro de hoy. Entonces, ¿no? Una vez hecho el encuadre, retomaba, donde, ¿qué es mirar sistémicamente? ¿No? Y el enfoque sistémico lo que nos permite es ampliar la mirada. Ampliar la mirada en el sentido de que pensamos, cuando pensamos en sistemas, pensamos en distintos elementos que forman un todo, ¿no? Y en estos distintos, en el sentido más abstracto, estos distintos elementos que forman ese todo están relacionados entre sí. Y esa es la particularidad de lo sistémico, donde si en algún momento uno de los elementos, ¿no?, que forman parte se va o cambia de lugar, esto hace que todo el sistema se recoloque. ¿Sí? O sea, podríamos pensar, tiene consecuencias o efectos para todo el sistema. Cuando miramos al sistema familiar desde esta mirada, es bien interesante porque lo que estamos mirando es a la familia, ¿no?, y la relación entre los distintos miembros. Entonces, el creador de las constelaciones familiares es Bert Hellinger, que es un alemán, que se nutrió de un montón de teorías, teóricos y demás, y lo que formuló dentro de este enfoque sistémico, que su gran regalo, muchos regalos nos hizo, ¿no?, pero uno son los órdenes del amor. ¿Qué plantea él? Plantea que siempre en los sistemas familiares, él analiza los sistemas familiares, lo interesante de esto es, también se dedicó un poco a lo organizacional, pero es que mirando los sistemas familiares, ¿no?, y nuestro propio sistema familiar, del que formamos parte, luego esta mirada la podemos aplicar a los distintos sistemas de los que vamos formando parte, ¿no? Que podríamos pensar la escuela en un momento, el ámbito laboral, nuestro sistema de amigos también, y todos se rigen por estos mismos órdenes del amor que ideó Hellinger, llamados órdenes del amor o principios sistémicos. Entonces, tenemos al sistema familiar y estas leyes u órdenes que rigen el sistema familiar. Lo que plantea Hellinger es que el amor siempre está en los sistemas familiares y fluye, y que muchas veces no fluye o algo sucede en un sistema familiar, y esto tiene que ver con qué lugar está ocupando cada uno de los miembros del sistema familiar. Podríamos decir de esta manera, tenemos fuerza cuando estamos en nuestro lugar. ¿Qué es estar en nuestro lugar? Estar en nuestro lugar, en principio, si pensamos, tenemos la misma característica todos los seres humanos, que somos hijos, ¿no? Entonces, dentro de nuestro sistema familiar, nos pensamos como hijos, y si somos hijos, atrás nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y toda la rama enorme.
hicieron posible que estemos hoy acá. Entonces, Hellinger plantea, o sea, tenemos fuerza cuando estamos en nuestro lugar. Lo que sucede muchas veces es que no es fácil estar en nuestro lugar. ¿Por qué? Nos vamos desordenando, y nos vamos desordenando porque somos muy leales a nuestro sistema familiar. Y estas lealtades son inconscientes. Algunas son conscientes, ¿no? De cuál es la manera en que se hacen las cosas en mi sistema familiar. Que con algunas puedo estar de acuerdo y las sigo, con otras puedo no estar de acuerdo y las transformo, las hago diferentes. Ahí también se pasa por todo un proceso, ¿no? De cómo es hacerlo diferente. Y, y cuando hacemos algo diferente, lo que hacemos en realidad, y esto es muy lindo, es cómo ampliar las posibilidades del sistema, las maneras en que mis sistemas hacen las cosas. Acá podríamos pensar, vengo de un sistema donde no está bien visto separarse, ¿no?, de una pareja, y alguien se separa en un momento, y si bien puede ser conflictivo para el sistema en su conjunto, una vez que esto sucede, es como abrir una puertita más a las maneras de hacer de ese sistema. Ya vamos a llegar a los secretos, pero quería como establecer el piso desde donde estamos hablando. Entonces, nos desordenamos por estas lealtades invisibles, también las llamamos dinámicas sistémicas. Ahora quiero ir a los órdenes del amor, ¿no? Hellinger habla de estos órdenes del amor dentro de los sistemas, y estos órdenes del amor, que sé que varios escucharon hablar de los órdenes del amor, y bueno, quien no, bienvenido, son en principio 3 órdenes. Un orden tiene que ver, el primer orden tiene que ver con la pertenencia, es que todos tenemos derecho a pertenecer a nuestro sistema familiar. Muchas veces los problemas que se generan es porque alguien es excluido del sistema familiar. Y esto es lo que vemos en las constelaciones también. ¿Qué significa cuando alguien es excluido del sistema en general? Se lo excluye o porque está mal visto lo que hizo, por dolor, ¿sí? Entonces, lo que es bien interesante es que cuando alguien es excluido, algo sucede en el sistema, o alguien hace un síntoma que nos invita a traer ese excluido de vuelta, ¿no? A darle el lugar. Entonces, primer orden, todos tenemos derecho a pertenecer. El segundo orden tiene que ver con el equilibrio entre dar y tomar, dice Hellinger, y este equilibrio está regulado si estamos hablando de relaciones que no son pares, por ejemplo, padres e hijos. Los padres dan y los hijos toman. Y la manera de devolver de los hijos es hacia adelante. Si estamos hablando de vínculos pares, podríamos pensar en una pareja, tiene que haber para que pero también acá podemos extenderlo, ¿no? Y pensar en cualquier vínculo que tenemos, un vínculo con un compañero de trabajo. Ahí lo que regula es este equilibrio entre dar y tomar. Yo doy, el otro toma, el otro me da, yo tomo, y así el vínculo en este equilibrio va creciendo. Muchas veces los vínculos también se complican porque hay desequilibrio entre este dar y tomar. Y por último, estamos haciendo un repaso así muy general, por último, el último orden son las jerarquías y las normas y reglas del grupo. Si hablamos de jerarquías es que tienen prioridad en el sistema quienes llegaron antes. O sea, que un padre tiene prioridad porque llegó primero que un hijo. Si pensamos en la línea de hermanos, el hermano mayor tiene prioridad en relación a el resto de los hermanos. Prioridad no quiere decir más importante, sino que vino primero, ¿sí? Porque cuando esto después lo extendemos a otros sistemas, sencillamente quiere decir que llegó primero. Tiene que ser reconocido como tal. Entonces, ¿por qué me pareció importante comenzar por los órdenes del amor? En realidad, porque acá vienen los secretos y el efecto. O sea, lo importante es como el efecto que generan, el impacto, ¿no?, que generan estos secretos. ¿Y por qué podríamos pensar hay secretos? ¿Y por qué me gusta otra cuestión, ¿no?, a tener en cuenta, que es que sabemos mucho más de lo que creemos que sabemos, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, en su cuerpo, en su alma. Entonces hay cosas que no están dichas, o información que no tenemos en la vida real, pero algo percibimos que está sucediendo.
¿no? Y lo mágico de la vida es que a medida que vamos caminando, en el momento en que tenemos que darnos cuenta de algo, ahí aparece la información, ¿no? Y esto pasa mucho con los secretos, mirados desde lo sistémico. Los secretos lo que generan habitualmente es mucha confusión, ¿no? Mucha confusión, generan, bueno, ocultamiento, y hay muchas cosas que analizar cuando sucede un secreto. Y también es importante para hablar de los secretos tener en cuenta que cuando hablamos de un sistema familiar, ¿no? Y quienes vienen a pedir su ayuda, ¿no? O su consulta, asesoramiento, siempre, bueno, es una persona, pero desde esta mirada sistémica, una persona o varias personas, pero lo que podemos pensar es que cuando miramos, ¿no? A las personas, vemos a una persona y que no viene sola, sino que viene con todo su sistema. Imaginémonos cuántos estamos acá. O sea, que acá yo en la pantallita tengo 18, pero si pensamos en nuestros padres, abuelos, bisabuelos y todos los que vienen detrás, somos un montonazo, eh, porque venimos de ahí. Entonces, y esto es interesante también para pensar, ¿no? ¿Quién viene a pedirme ayuda? Que en general puede ser que la persona, y esto lo trabajamos mucho en la formación de constelaciones, que la persona venga en una situación difícil, dolorosa, ¿no? Y sin embargo, si nosotros podemos mirar a esa persona, ¿no? Que no está sola, que por ahí lo que le está sucediendo, además de una situación compleja, es que esa persona no está tomando en cuenta sus recursos, y pensamos que todos tenemos recursos, ¿no? Pero viene y detrás de ella podemos pensar a sus padres, abuelos y a todo su sistema, con lo cual no nos encontramos solo con un otro, sino con un otro y toda su historia. Y en esta historia, ¿no? De quien nos encontramos, dentro de los sistemas familiares, no solamente es papá, abuelos, bisabuelos, sino que también forman parte del sistema familiar, eh, lo que Hellinger llama la red familiar. Y la red familiar está compuesta también, por ejemplo, por los hechos que tuvieron lugar, ¿no? En nuestro sistema familiar. Y también forman parte, y esto a veces es lo que se excluye, también forma parte gente que hizo un bien a nuestro sistema familiar, ¿no? Podemos pensar, no sé, si hubo un médico que atendió un parto complicadísimo y le salvó la vida a mi abuela, podríamos pensar que ese médico también forma parte de nuestro sistema familiar, ¿sí? Si tenemos un bisabuelo que estuvo en la conquista del desierto, ¿no? Por ejemplo, que son hechos como difíciles, ¿no? Donde hubo matanzas, donde hubo una guerra, ahí forma parte de nuestro propio sistema familiar, bueno, por supuesto nuestro bisabuelo, pero también lo que sucedió allí, o sea, si él, por ejemplo, mató a alguien, ¿no? O a distintas personas, o fue víctima, ¿no? Por ahí murió y fue víctima. Bueno, es esa gente que estuvo implicada, alguna, no es que todos, ¿no? Pero alguna forma parte, ¿no? O si hubo alguien que hizo algún daño a nuestra familia, no sé, en algún momento había campos y alguien, un socio, se quedó con todos los campos de la familia, por ejemplo, esa persona también forma parte. Esto le da como otro tono a nuestro sistema familiar, porque a veces no comprendemos, ¿no? ¿Qué nos sucede, o qué sucede, o qué pasa que siempre, o sea, siempre que trato de hacer un proyecto, el proyecto en algún momento se cae, o yo pierdo la energía, o quiero ir hacia una buena pareja y no puedo, digamos, como distintas cuestiones que nos sucedan en la vida, muchas veces tienen como esta liñita o este hilito sistémico con algunos asuntos que sucedieron antes. Esto no quiere decir que tengamos que abrir tantísimo siempre todo, ¿no? Como si hay algo, un tema que yo quiero trabajar o quiero tratar. Bueno, es como una apertura a decir, bueno, a ver, vamos a ver un poco más qué pasó. Y en ese qué pasó puede aparecer, por ejemplo, no sé, alguien del sistema del que no se habló más por dolor, ¿no? Y puede aparecer, o aquella migración que hizo que nuestros ancestros viajen, no sé, de Italia a Argentina, y fue doloroso, no se habló más de la familia que quedó allá,
o alguien se quedó enojado con el país que dejó, o lo que fuese, bueno, que las nuevas generaciones en general vamos captando esos, podríamos decir, esos hechos que no están cerrados, y hacemos algún síntoma no pudiendo ir hacia donde queremos ir, y nos invitan a volver a mirar. ¿Para qué? Para incluir, en realidad, ¿no? Y darle un guía. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, Bien, bien. perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, sepan que cualquier duda que quede por ahí me paran, ¿sí? Sin ningún problema, se desmutean y preguntan. Bien, todo estamos como armando cómo llegamos a los secretos, ¿no? Y la implicancia que pueden tener. Entonces, otra cuestión importante a tener en cuenta, voy a tomar de vuelta a Hellinger. Hellinger habla de dos tipos de conciencia que hay en los sistemas. Una es la conciencia personal. Esta conciencia es la que me permite darme cuenta, o sea, ¿cómo me doy cuenta de que existe esta conciencia? Porque siento inocencia o siento culpa. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy muy tranquilo por ahí, ¿no? Haciendo como lo que está bien visto en mi sistema familiar, y entonces me siento inocente. Y esto depende mucho del sistema y las características de mi sistema familiar, ¿sí? Si en mi sistema familiar, no sé, está bien visto, puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ahí está bien visto estudiar y hay que estudiar, y hay que, no sé, tener un título universitario, y yo voy por ese camino, me voy a sentir inocente, ¿no? Y me voy a sentir bien. Y esta es la empatía que después tenemos por ahí con otro sistema donde eso no es un valor, o no es algo que esté en ese sistema, ¿no? Y ahí también es un desafío de cómo miramos a los demás que pertenecen a otro sistema y tienen otros valores y otras normas. Pero dentro del mío me voy a sentir mal. ¿Cuándo juega la culpa? Cuando yo habitualmente hago algo que es distinto a lo que está bien visto en mi sistema familiar. Por ejemplo, en este ejemplo que estaba dando, no estudiar, ¿no? Y no quiero estudiar, no estudio, pero hay algo donde me siento mal, ¿sí? Y ahí, a partir de la culpa, que podemos verla como un regulador, bueno, veo, si voy por mi camino y decido no estudiar, y podré decirle a mi sistema, aunque lo haga distinto, sigo perteneciendo, o si por ahí es tan fuerte la lealtad que finalmente termino estudiando. En esto yo doy ejemplos, sí, pero despierta como para pensar muchas cosas que suceden en los sistemas familiares, que seguramente les van resonando, ¿no? A medida, lo lindo que tiene la mirada sistémica es que es cuando yo comencé diciendo que nos permite ampliar la mirada, ¿no? Porque como que nos va ampliando y a la vez se amplía el pecho, ¿no? En el marco de posibilidades de lo que nos puede estar sucediendo y lo que les puede estar sucediendo a los que queremos y también a los extraños, ¿no? Cuando esto ya solo de mirar y ver una persona, y pensar que pertenece a todo un sistema es un montonazo. Bien, esa es la personal, ¿sí? Entonces que se regula la conciencia personal, que la regulamos por la culpa o la inocencia. Ahora hay otra conciencia que es justamente en la que trabajamos cuando nos dedicamos a mirar sistémicamente y en la que trabajan las constelaciones familiares, que es la conciencia familiar. Se llama conciencia familiar o colectiva. A mí me gusta mucho lo de colectiva porque ahí nos permite ya poder analizar marcos más amplios, ¿no? Porque este mismo enfoque que aplicamos al sistema familiar lo podemos aplicar al sistema social, ¿no? Entonces podemos empezar también a mirar, bueno, qué pasó en Argentina, qué pasó en determinada época, ¿no? Qué era lo que estaba ahí presente, quiénes formaban parte, ¿no? Quiénes no. Ahora me vino, no sé por qué, pero cuando se constituye el Estado Nacional en nuestro país, ¿no? La Constitución, desde dónde se forma, quiénes eran el pueblo y quiénes no, y todas estas cuestiones, ¿no? Porque quienes sí eran, nos quedan quienes eran los otros, ¿no? Y cómo esos otros también están incluidos, y de qué manera están incluidos. Entonces, la conciencia familiar o colectiva nos abre un marco amplísimo. Y en esta familiar, la voy a llamar indistintamente, ¿no? Familiar o colectiva. Esta conciencia familiar es inconsciente, no nos damos cuenta.
sí nos damos cuenta por los efectos que genera en nuestro sistema. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por ahí quiero, no sé, trabajé toda mi vida en relación de dependencia, ¿sí? Y quiero ahora ser una trabajadora independiente. Y hay algo que no me lo permite, ¿no? No me permite ir hacia un lugar a donde yo quiero. Y eso puede estar relacionado con esta conciencia familiar y inconsciente, ¿no? Que tal vez algo pasó, digamos, alguien quiso hacer un gran cambio en su vida de trabajo y algo malo pasó y quedó registrado en el sistema con que eso está mal, ¿sí? O eso, no, o por ahí, imaginémonos algo más, ¿no? En la pareja de mis abuelos. Mi abuelo cambió era el sostén del hogar, cambió de trabajo y a partir de eso la familia entró en crisis, en una crisis económica total, se separó el matrimonio, el abuelo se terminó yendo porque se sintió no se le dio vergüenza, se terminó yendo de la familia y nunca más se supo de él. Entonces, por ahí, ¿no? Algo que nos está pasando tiene que ver con una historia difícil que sucedió atrás, y es una invitación a mirar, ¿no? ¿Qué puede haber sucedido? Porque ¿qué hace esta conciencia familiar? En realidad esta conciencia familiar vela porque todos estemos incluidos, todos los que formamos parte. Y acá retomo lo que contaba de la red familiar, ¿no? De que somos todo el sistema familiar, más aquellos que hicieron algo bueno para el sistema, aquellos que no, que hicieron algo malo para el sistema, que empiezan a formar parte. Acá, y cuentan todos también, ¿no? Los niños no nacidos, los niños que se murieron de chiquitos, que en general son situaciones tan difíciles que muchas veces no se habla más, ¿no? De algunos temas. Entonces, cuando hablamos de los secretos vamos a ver que donde están jugando básicamente es en la conciencia colectiva. Esto es, ahí pensé que alguien quería hacer una pregunta. Podemos imaginarnos, ya me dejo hablar de la conciencia colectiva y de la familiar, pero acá es donde es muy lindo imaginarnos como el dibujito de un iceberg, ¿no? Donde lo que vemos que está fuera del agua, ese pedacito, tiene que ver con podríamos decir, bueno, esa es la conciencia personal, donde yo sigo las normas del sistema y me doy cuenta si ese es mi sistema y me doy cuenta si estoy haciendo algo que va a favor de las normas o va en contra, y si va en contra, aparece la culpa. Toda la parte que está bajo del agua, ¿no? Acá tenemos el agua y acá tenemos un montón del iceberg. Bueno, esa sería la conciencia familiar inconsciente. Es aquella que nos lleva a hacer determinadas acciones, pero no nos damos cuenta hasta que podemos hacerlo en una constelación, o se puede aparecer a partir de hacer un árbol genealógico, pero cuando conocemos el enfoque sistémico y escuchamos a alguien, también vamos haciendo hipótesis, ¿no? De qué podría estar pasando. Algo siempre muy importante a pensar es quién falta, ¿no? ¿Quién falta? ¿Qué persona o qué hecho está siendo excluido? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, reflexión, consulta? Sol, Sí, perdón. Por ahí lo que vos proponés es que cuando venga un cliente al estudio o alguna persona que nos venga a consultar por un problema jurídico, es que ampliemos esta mirada y lo miremos en todo su sistema o viendo qué hipótesis puede estar pasando en su familia o en su historia para poder asesorarlo mejor. ¿Está bien lo que entiendo? sí, Marce, mil gracias. Es así, sin pretendernos, ¿no? Porque para esto tenemos que conocer un montón de cuestiones dentro del enfoque sistémico, y eso es un montón. Hoy, es más, seguramente se van a ir volviendo especialistas, de todas maneras, quien no no son ya especialistas en el enfoque sistémico, porque no es necesario, digamos, podríamos pensar, cuando se estudia la formación de constelaciones familiares, uno termina la formación, que habitualmente dura 2 años en la mayoría de los institutos, y se recibe de facilitador de constelaciones. ¿Y qué hacemos? O armamos talleres de constelaciones o atendemos a consultantes. Pero lo cierto es que ya conocer estos órdenes del amor, aunque sea, ¿no? Conocer como oírlos y empezar a incorporar, bueno,
cómo miramos a quien viene, ¿no? O a cualquier ser humano, y es dentro de un sistema, perteneciente a ese sistema, con recursos que por ahí no están siendo utilizados por distintas situaciones que sucedieron, ya nos da otra mirada. Y además también, y acá la traigo a Sandra que habló la otra vez de los órdenes de la ayuda, también nos ayuda a posicionarnos, ¿no? Somos dos adultos donde el otro viene a pedir un asesoramiento o un acompañamiento, y yo desde mi lugar de adulto, también con todo mi sistema detrás, me pongo a disposición, ¿no? Y esta ayuda, este tipo de ayuda que se plantea desde el enfoque sistémico, es una ayuda puntual. ¿Qué quiere decir puntual, no? Y humilde. Me encuentro con un otro, lo acompaño y me retiro, ¿no? Y me retiro confiando en los recursos del otro. Y esto es tanto para atender a un cliente, ¿no? De si somos abogados, o atender un paciente, si somos médicos, o atender un consultante, como le decimos nosotros, si somos consteladores familiares y terapeutas. Y entonces son todas herramientas que no es la idea que entonces ahora, o sea, incorporen todo el enfoque sistémico, pero sí un poquito de esta manera de mirar. Así que gracias, Marce, por la pregunta. Y además, Sol, me parece súper interesante, ¿no? Para los profesionales que quieran incorporar esta mirada, que yo siempre lo correlaciono un poco con, si lo llevamos a la medicina, viste que siempre el médico clínico es el que tiene la mirada integradora, una mirada más total, y después está el especialista, y a veces yo siento que nos convertimos en especialistas que al hacer un enfoque solamente en lo que trae el cliente y el recorte, nada más en ese tramo de la historia, porque lo que trae siempre es una historia de vida, por supuesto que sí. Entonces, al incorporar la mirada sistémica nos da la posibilidad de ampliar la mirada desde nuestro rol profesional y ver todo el campo del sistema que trae el cliente, porque como vos bien decías recién, y esto me pareció re importante, cuando hablamos de sistema familiar, no solamente estamos mirando los sistemas de vínculos, que lo voy a decir en términos jurídicos, sanguíneos, cosanguíneos, y de afinidades, sino que estamos hablando también de sucesos que relacionan e impactan en ese sistema, que como, por supuesto, en la interdependencia y en la interrelación, todo eso va generando historias de vida en ese sistema, necesariamente forman parte también, porque el sistema es un sistema de relaciones, así que excluir esas relaciones y esos sucesos que impactaron y generaron relaciones diferentes y de determinada manera, tanto en lo emocional, en lo cognitivo, en lo personal, y en el alma, si queremos también decirlo. Entonces, dejar fuera es otra vez partir, ¿no? Y tener, bueno, de todo este relato corto, y tomo esto y dejo afuera un montón de cosas. Así que ya la mirada del profesional es una mirada, con la mirada sistémica, inclusiva ya de todo, ya es una mirada inclusiva y no es una mirada de corte y fraccionamiento. Entonces a mí eso de la mirada, que lo acabas de traer vos y resaltarlo, me parece súper importante para entender esta mirada y lo que es el sistema, lo que nos trae esta mirada, ¿no? Sí, muchas gracias, Marcia, completamente, ¿no? Es como otra manera, porque además esa mirada nos da desde nuestro rol profesional, ¿no? Lo que nos desempeñemos cada uno, nos da también otra manera de relacionarnos, de posicionarnos nosotros, ¿no? Con esto que traes, desde dónde ayudamos, desde dónde miramos, ¿no? Y hacernos preguntas, y cuando nos hacemos preguntas, ampliamos la mirada y ampliamos nuestro universo, en realidad. Entonces, es muy lindo, también está el enfoque sistémico aplicado a la educación, ¿no? Y lo traigo porque ahí hay una frase, no me voy a poner a contar todo el enfoque, pero una frase es: cada quien en su lugar para poder educar, ¿no? El docente en el rol del docente, los alumnos en el rol de los alumnos, los padres, etc. Y darle lugar a las familias de cada uno. Y entonces, al pararnos y mirar desde otro lugar, algo distinto se genera siempre.
algo más iba a decir, por qué traje el sistema docente ahora. Bueno, después seguramente me voy a acordar la conexión que hice, porque por algo específico lo había traído. Y voy a Pero interrumpirte con una cosa, para no sí, perder, porque tomé nota, cuando empezaste hablando de los secretos, hablaste de un estado particular. No sé si es algo que después vas a desarrollar, pero hablaste de que se manifiesta de alguna manera en un estado de confusión, ¿no? Porque nos pasa que a veces en la consulta privada como abogados llega a una gran confusión, más allá de aspectos que a veces son que no se entienden algunas cosas, que bueno, a veces es muy técnico y es absolutamente normal. Pero una confusión de los relatos, ¿a ese tipo de confusión te estás refiriendo? sí, Marce, sí, podríamos tenerlo como hipótesis, ¿no? Sabemos que las hipótesis son solo hipótesis y después las soltamos, pero podríamos sospechar de que hay algo en general. Cuando yo me refería a confusión, generan confusión en todo el sistema, y cuando en las constelaciones familiares, un indicador de que puede haber un secreto justamente es la confusión, ¿no? Porque ahora nos metemos directo de lleno en los secretos. Y van a ver que tiene mucho sentido como esta primer parte, o sea, desde dónde estamos mirando los secretos. En los secretos, lo que podemos pensar, ¿no? Es que hay muchos autores que escriben sobre secretos, entonces según el autor que uno tome, va a encontrar cuestiones distintas. Acá vamos a hacer como un combo, un poco de todo, y sí podemos pensar, digamos, en principio, ¿qué es un secreto? ¿No? Es algo que no se está explicitando, podríamos pensar, así a grandes rasgos. Sin embargo, dentro de los secretos, muchos autores distinguen en que están los buenos secretos, ¿no? Y los secretos que son, que llevan al ocultamiento, que demandan una energía para ocultarlos, y que son tóxicos, podemos llamarlo entre comillas. Entonces, tenemos los buenos secretos y los secretos tóxicos. ¿Qué son los buenos secretos? Serían como los secretos saludables, ¿sí? Y estos secretos saludables tienen que ver por ahí con cuestiones generacionales, ¿no? Un secreto que tenga o algo que tenga la pareja, donde que los hijos no sepan, ¿no? Y eso podríamos decir que es, digamos, que es un buen secreto, ¿sí? Porque los hijos no tienen por qué saber absolutamente todo lo de los padres, y si es un secreto que compete a ellos, bueno, es su decisión como mantenerlo sin decir. Y en general, ¿de qué estamos hablando? De que no generan conflicto en el sistema, ¿sí? También podríamos pensar, pero ya es, ¿no?, una fiesta sorpresa, ¿no? Y que es un secreto por un tiempo y que después, bueno, después se sabe de tener esta fiesta sorpresa. Pero entonces lo marco porque hay bastantes autores que señalan esto de los buenos secretos, ¿no? Los secretos saludables. También podemos pensar algo que nos pasó, ¿no?, individualmente, y no queremos compartir con la familia. Y por ahí, digamos, según de lo que se trate, pero puede ser muy válido, que hay algo que me pasó y no lo quiero compartir. Porque esto va, entonces no es que todo es secreto y todos tenemos que estar al tanto de todo. El tema de los secretos que generan como esta confusión, ¿no?, disrupción en el sistema, son los que podemos llamar secretos tóxicos. Digamos, los secretos que tienen consecuencias. Y en general estos secretos que tienen consecuencias están ligados con determinadas temáticas, ¿no? Que son cuestiones que causan vergüenza, que causan humillación, donde hay temas de identidad, ¿no? Y donde, con lo esencial que es saber sobre la propia identidad o la identidad de cada uno de los integrantes de nuestro sistema familiar, y a veces eso se oculta. Los homicidios en general, o temas que tienen que ver con la muerte, ¿no? Muertes trágicas o muertes que dan vergüenza, no sé si pensamos, no hoy en día, ¿no? Pero hace años, cuando empezó no sé, estoy pensando en el SIDA, ¿no? Como en un momento una enfermedad vergonzosa, y entonces en muchos estoy pensando ahora, lo maravilloso es que hay cuestiones, porque también tenemos que pensar en qué época suceden esos secretos, ¿no? Y que a veces hay secretos que a medida que va pasando el tiempo y la vida, y cambia el contexto,
se van haciendo explícitos, ¿sí? O sea, se empiezan a decir y a contar. Es buenísimo, eso libera. Ahora, sí sabemos que en un momento, cuando fue secreto, alguna confusión o algo generó en el sistema. Ahí alguien escribió, Sí, perdón, sí, sí, los perdón, abusos, justo. Te iba a interrumpir, sí, te iba a decir eso, que Sonia había puesto los abusos. Bueno, también para dejarte respirar un poquito, Sol, que puedas tomar quizás un trago de agua. Así que, no, eso, sí, los abusos. sí, 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 sí. Sí, son todas las situaciones que o sea, lo que marca básicamente al origen de los secretos tiene que ver con la vergüenza y la humillación, ¿no? Mirado desde el enfoque sistémico. Quiero ver si sí, vergüenza, humillación y culpa también. Entonces, vergüenza, humillación, culpa, es muy factible que a partir de esas sensaciones, ¿no? Algo se convierte en un secreto. Se convierte o se decide que no se va a hablar sobre eso. Y también como los temas que hacen como más candentes son temas de los secretos, temas relacionados con la identidad, temas relacionados con la muerte y temas relacionados también con la sexualidad. ¿Sí? Como que esto es lo que marcan todos los autores como a partir de qué aparecen los secretos. Entonces, porque ¿cuál es el tema? En realidad lo que generan estos secretos, ¿no? Podemos pensar, por un lado, el impacto que generan en el sistema. El impacto que generan en el sistema familiar es que hay algunos que saben, otros que no saben, generan como muchísimas alianzas, ¿no? Entre quién sabe, quién no sabe, la energía que se gasta para mantenerlo oculto. Y acá hay algo que para mí me parece una clave interesante para pensar los secretos, no es el tema, ¿no? En cada sistema familiar no es el tema en general, sino que lo que podríamos pensar, independientemente del tema en cada sistema familiar, de que se trate un secreto, podemos pensar que lo que genera más disrupción es el impacto que tiene ese secreto, el impacto que tiene y la energía que se gasta para mantenerlo oculto. ¿Sí? La energía que se gasta, quiero decir, cómo el sistema se reestructura para que eso quede oculto. Y como decíamos en un inicio, sabemos más de lo que creemos que sabemos, ¿no? Y tenemos mucha información, entonces, desde ese lugar también, por ahí no podemos percibir que hay un secreto, pero algo percibimos, ¿no? Que algo sucede. Y esto es bueno, lo hermoso de todo lo que sabemos, ¿no? Y con lo que nos conectamos como seres humanos y con nuestro sistema, y de nuestra capacidad de percepción. Eso pensándolo cuando pensamos en nuestro sistema, porque ahora nos invito a pensar cada uno dentro de su sistema familiar, ¿no? Que como vimos, viene de muy, muy lejos. Y pensamos que entonces en este sistema se atravesaron un montón de contextos distintos, ¿no? Contextos sociales, económicos, políticos y demás, más allá de la situación específica en la que vivía cada sistema familiar. Con lo cual, es mucho más cotidiano de lo que creemos, o sea, prácticamente podríamos decir, no sé si en algún sistema familiar no hay secretos, ¿no? Porque los secretos son una forma de tramitar algo difícil. Con lo cual podríamos pensar que en todos los sistemas familiares hay secretos. Y acá hay algo re interesante que a mí siempre me impacta, ¿no? Por ejemplo, cuando viene alguien a constelar, a trabajar temas de herencia, ¿no? Temas de herencia o temas de vender una casa. Ahí es donde muchas veces, por ejemplo, no se puede vender una propiedad. ¿Qué es lo que sucede? Podríamos pensar, ¿no? Si tenemos esta mirada sistémica, y que habitualmente eso es lo que sucede. Es el momento, ¿no? Si estamos pensando en una herencia o en vender una casa, bueno, ¿cuál es la historia de esa casa y a quién le pertenecía? Y si es una casa que se vende a partir de que alguien falleció, ¿no? Sobre todo si pensamos en la herencia, es justamente donde aparecen todos los que, o deberían aparecer todos los que pertenecen. Porque se acuerdan que todos tenemos derecho a pertenecer, ¿sí? Entonces, es habitual por ahí que se armen conflictos entre hermanos, ¿sí? Y en realidad ahí los conflictos nos están hablando de otra cosa más profunda.
por ahí hay un hermano que no conocemos, por ahí hubo un bebé no nacido y tampoco sabíamos, ¿no? Esto de los bebés no nacidos tiene consecuencias para nosotros, porque, por ejemplo, siempre creí que era la segunda hija, y si hay un bebé no nacido, ¿no? Antes de que yo naciera, no soy la segunda, sino la tercera. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, tenemos fuerza cuando estamos en nuestro lugar? Y eso hace que en un punto no estemos en nuestro lugar. Eso también es interesante, porque cuando no estamos en nuestro lugar, sentimos que algo es incómodo, ¿no? En algún momento. Y ahí, bueno, es empezar a pensar, ¿no? ¿A dónde puedo estar desordenado? ¿Quién puede estar faltando? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, volviendo a esta cuestión de las herencias, pero puede ser en un montón de situaciones, en una separación, ¿no? En una separación, que en general en las separaciones hay separaciones que son muy buenas, pero habitualmente en el momento de la separación se llega con mucho enojo, ¿no? Y pensamos que estamos, o que las personas están en un proceso de duelo también, y según cómo hayan elaborado previamente esta separación, también va a ser la separación, y si hay hijos o no hay hijos, y también, y acá como nos juega siempre la historia, ¿no? Es, bueno, en esta separación que en general, este hecho, ¿no? Me estoy separando. ¿Qué me puede estar trayendo también de otras situaciones de mi propia vida que no cerré? Otras separaciones que no cerré, que por ahí es la separación de mis padres, o por ahí es la separación de una pareja que fue muy importante para mí, pero quedé tan enojada que no terminé de cerrar esa relación, ¿sí? Entonces, llegan dos personas que se van a separar en un litigio enorme, y ahí es momento, no es que nosotros, que como abogados uno pueda transformar todo, ¿no? Pero nos cambia la escucha también, ¿no? Como entender, bueno, esta pelea que están teniendo, ¿es del aquí y ahora? Habitualmente digo, las peleas son del aquí y ahora, pero se mezclan muchas cosas, ¿sí? Ahí sí podríamos pensar, si cada una de las personas las invitamos a hacer una constelación, a revisar lo propio, ¿no? Y en el caso de, bueno, y en el caso de los que son facilitadores, miramos con esta mirada, y los que no, vamos incorporándola, es poder pensar, o sea, ¿quién puede trabajar por sí mismo? La persona. Siempre, o sea, nosotros podemos trabajar por nosotros mismos, sabiendo que eso va a generar un cambio en nuestro sistema, ¿no? Porque todos estamos relacionados y el movimiento de uno genera algún movimiento en otro. Entonces, siempre es una invitación. Cuando la pelea es demasiado, es para sospechar, ¿no? Acá, bueno, ¿qué sucedió? Incluso hasta los secretos, ¿no? Por ahí hay, no sé, hay una relación, si la separación es producto de una infidelidad, ¿no? Todo es para mirar más amplio. A ver, estoy pensando, sigo agregando desde esta mirada sistémica. Si hay una infidelidad, lo que podemos pensar, ¿no? Es, acá retomo a Joan Garriga, que es un autor, un español, que habla de manera muy sencilla de las constelaciones y muy hermosa, ¿no? Y se ha dedicado a muchas cosas, pero entre otras a trabajar con parejas. Y Garriga dice, finalmente nadie tiene la culpa, ¿no? Siempre se generan dinámicas cuando entramos en vínculos con vínculos importantes. Entonces, para que alguien haya cometido una infidelidad, tiene que haber otro, ¿no? Otro miembro de la pareja, podríamos pensar, o que no haya estado disponible, o que como no nos encontramos por casualidad en la vida, con las cosas que nos suceden ni con las personas que nos encontramos, ¿no? Esto no quiere decir, porque a veces el enfoque sistémico es como, si alguien hizo un daño, ¿no? Esa persona tiene que hacerse responsable por el daño, eso no está en duda. Cuando decimos todos tienen derecho a pertenecer, sí, todos tienen derecho a pertenecer. Ahora, si alguien hizo algo que estuvo mal o dañó a otra persona, esa persona tiene que hacerse responsable, ¿no? El que todos pertenezcan no quita la responsabilidad. Y bueno, ¿vamos bien hasta acá? Porque podemos abrirnos y ramificarnos para un montón de lugares, pero ¿se va entendiendo como la complejidad de mirar de esta manera? ¿Sí? Perfecto. Bien, Bien. maravilloso. Entonces, volviendo a los secretos, ¿no? Y también al mirarnos, ¿no? Y desde qué aporte nos puede hacer esta mirada, desde el rol de abogados, es
Por un lado, tener en cuenta que hay secretos que generan mucho desgaste en los sistemas, y cuando hay confusión dentro de la consulta, en un sistema, uno podría sospechar que algo de lo no dicho, de un secreto, está circulando por ahí. Pero este sería como una hipótesis arriesgada igual, ¿no? Porque confusión nos pueden dar muchas cosas. Por ejemplo, un hecho traumático que nos sucedió y que nos deja congelados, también nos puede dar mucha confusión, digamos. Confusión nos puede dar muchas cosas. Pero sí considerar que ante un problema, ¿no?, legal que aparezca, seguramente hay un montón de capitas que esa persona podrá revisar en un momento. Nosotros sí podremos decir, yo soy solo, hay otra frase maravillosa de las constelaciones, sobre todo en lo organizacional, ¿no?, que por ejemplo es solo un trabajo. En su lugar sería, yo soy solo el abogado. Puedo mirar más amplio, puedo ver, puedo comprender. Eso me permite como ponerme en otro lugar, pero soy solo el abogado, ¿no? O soy solo el docente, podríamos pensar. Y también importante, soy solo el hijo, o soy solo tu pareja. Eso nos ubica, ¿no?, en nuestro lugar. Porque muchas veces tratamos de hacer de más, bueno, y también es una invitación cuando tratamos de hacer de más, revisar nuestro sistema, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, y cuando doy de más, ¿cuál es mi capacidad para tomar también, ¿no? En este equilibrio del que hablábamos entre dar y tomar. Volvemos a los secretos, a centrarnos. Entonces, secretos buenos o saludables, que no serían secretos, sino pero que en la literatura aparecen, ¿no? Por esto de pensar, no todo es un secreto, si no se dice. Y estos secretos que generan disrupciones, que sabemos que no es el tema en sí, sino que es el efecto que generan dentro de su sistema familiar. Y dentro de los efectos o los impactos tenemos la confusión a nivel general y muchas veces la confusión a nivel de roles, ¿sí? Digamos, habíamos hablado de que dentro de un sistema cada uno tiene que ocupar su lugar y ahí tiene fuerza, y el secreto es como si pudiésemos darle entidad, ¿no?, al secreto, y cuando el secreto aparece, también todos los miembros se reacomodan distintos, y habrá unos que están más cerca porque lo protegen y lo saben, otros más lejos, como con algún nivel de preguntas, o como algo se sospecha, ¿no?, o en alguna parte algo se sabe, se van generando alianzas que si ese secreto no estaría, podríamos pensar, cada uno podría estar en su lugar. Si miramos solo los secretos, ¿no? Después hay otro montón de temáticas. Yo acá tenía anotado, pero porque me parecía revelador, a ver. Bien. ¿No? Si pensamos en los impactos de los secretos, lo voy a leer que es muy cortito. Determinan la manera en que la familia mira las cosas. Crean y mantienen altos niveles de ansiedad. Mantienen encadenados a miembros de la familia, ¿no? Es una situación que están los que saben, los que no saben, y hay algo entonces que hace que nuestra energía, parte de nuestra energía esté ahí, sepamos o no sepamos que hay un secreto. Aíslan al que guarda el secreto. Impiden que se resuelvan temas del pasado, ¿no? Que esto también es muy importante, porque como genera como una traba, entonces en esa traba, y esto por ahí sí, efectivamente, es un caso donde, que nos llega como abogados, y hay algo que no se puede resolver, y muchas veces tiene que ver con, o sea, podemos pensar que puede haber un secreto. Menoscaban la confianza, ¿no? Aunque no sepamos que está el secreto, algo de la confianza queda menoscabado. Son causa de confusión, refuerzan procesos disfuncionales y roles, ¿no?, que nos hacen desacomodarnos. Son cultivo de conductas compulsivas y obsesivas. Bueno, y básicamente dividen a la familia, ¿no?, entre los que saben y los que no saben. Entonces, ¿qué es lo importante, ¿no?, dentro para mirar los secretos? Saber que algo generan dentro del sistema, darles un lugar, y para mí lo que ha sido más revelador dentro del enfoque de las constelaciones es que es muy importante darle lugar a ese secreto, no tanto de qué se trata, ¿sí?
Y muchas veces, como consultantes, ¿no? Como personas, seres humanos, está la necesidad de saber, bueno, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto que mi mamá no dijo? ¿No? ¿O qué pasó específicamente entre el abuelo y el abuelo y la abuela que nos hablaron más? Y en realidad, más que saber, si sabemos, bueno, bienvenida sea la información, pero si no, es como darle un lugar, ¿no? Esto sucedió. Acá hubo algo que no se terminó de decir, que no está claro. Y esto lo digo en las constelaciones familiares, es muy lindo verlo, porque, no, yo decía, nos podemos dar cuenta cuando hay confusión, ¿no? Cuando si estamos en un taller de constelaciones, también si estamos en una consulta individual, en un taller de constelaciones hay representantes, ¿no? Del tema que yo llevo, y por ejemplo, no sé, viene un consultante, ¿no? Y quiere trabajar el vínculo con la mamá y el papá. Entonces elige representantes para ella misma o él, y su mamá y su papá. Y hay algo que no termina de resolverse, ¿no? Y hay algo que no termina de... Muchas veces podemos sospechar, o sea, muchas veces lo hacemos, de hecho, cuando vemos que hay algo muy confuso, o algo se traba, ¿no? Y la constelación no puede avanzar. Una de las estrategias es poner, y lo podemos comunicar o no como facilitadores, el elemento de un secreto. Y en general, cuando uno coloca el secreto, no solo que el secreto se ubica en la constelación, ¿no? Se ubica en ese espacio donde trabajamos en la constelación, en un determinado lugar, nos da información, ¿no? Podemos pensar si hay una hija y sus padres, y decidimos incorporar el secreto para chequear a ver qué pasa, si puede ser una hipótesis. Por ahí viene alguien, ¿no? Que representa el secreto, y lo hago así porque puede ser, si estamos trabajando con palitos en constelaciones, ¿no? En una consulta individual, o si estamos en un taller con representantes. Y en principio puede ser que este secreto venga caminando, ¿no? Y se ubique, no sé, atrás de la mano, por ejemplo. Y nos da algo de información, ¿no? Probablemente es algo que tiene que ver con la rama de la madre, o entre la hija y la madre. Entonces eso ya es como un dato más. Ahora, tal vez, ¿no? Lo que rescataba es no sabemos, o la persona no sabe de qué se puede tratar, pero al darle lugar, algo se acomoda diferente, ¿sí? Y lo que vemos es que algo se libera, las personas dentro del sistema pueden empezar a conectarse de otra manera y demás. Y si van para atrás, seguro recuerdan como algunos casos que hayan tenido, ¿no? O incluso, digo, historias que podemos que podemos percibir esto, que hay algo que no está, hay algo que no está dicho, y también que hay algo que no está ordenado, ¿no? Entonces, es súper interesante tu pregunta, Marce, porque empezamos a mirar distinto, ¿no? Por lo menos le damos la posibilidad, y nos damos la posibilidad, ¿no? Y cuando nosotros miramos distinto, el otro es muy posible que empiece también a ver distinto, ¿no? Con algunas preguntas que podemos hacer de apertura, siempre con mucho cuidado, porque no estamos en una consulta, digo, de constelaciones, podríamos decir. Los tiempos, en realidad, porque ahí, otra cosa muy importante, ¿no? Lo que sí podemos sugerir cuando vemos algo así, es que la persona lo trabaje como una invitación, porque ¿quién tiene que trabajar, en realidad? ¿No? La persona, para poder mirar esos hechos, para poder ver el desorden, para poder, digamos, si estaban tratando de arreglar algo con alguien que había abusado, digamos, como situaciones muy, muy complejas, que no lo sabían todos los que estaban ahí, ¿no? Entonces, esto justamente es lo que genera que, y muchas cosas así no se resuelven, podríamos pensar desde esta mirada porque hay algo que todavía falta mirar, ¿no? Porque otros están ocupando lugares que no les pertenecen. También podemos pensar, ¿no? En esto que contabas, Marce, bueno, que era adoptada, si tenían lugar sus padres biológicos, porque en estas definiciones, y muchas veces las definiciones que tienen que ver con un juicio, ¿no? Con lo que se le juega a la persona que lo está haciendo, es su historia, entonces tal vez se traba, en general se traba, por algo que todavía tiene que mirar, ¿no? Como si cuando no se resuelve es muy bueno poder mirar, pero quien mira, nosotros podemos como tener la sospecha, ¿no? Y sugerir, por ejemplo, que puedan hacer un trabajo sistémico, y seguro que ahí se aporta.
También, bueno, todos los avances que hay en derecho sistémico y en cómo se trabajan, me vino Julia Rukinski, y cómo contaba en las mediaciones, ¿no? Y que en algún momento constelaron como expedientes que estaban trabados, ¿no? Y esto no para meterse en un sistema familiar, sino desde el lugar de la profesión, ¿no? Poder ver, bueno, pero esto ya cuando uno es facilitador y supervisar un caso, eso sin duda ayuda a destrabar. Y ahí la gran pregunta es, ¿cuál es mi rol como profesional? ¿No? Por más que yo esté captando todo esto, bueno, ¿dónde me ubico? Y en general siempre me ubico en un lugar de acompañamiento. Podríamos pensarnos en si este es el sistema o el tema que está sucediendo, a la izquierda, ¿no? A la izquierda acompañando esto. Y es muy probable que eso ya genere algo en la persona o en las personas implicadas y que puedan hacer algo distinto. Después depende claramente de las personas, ¿no? Esto de decidir hacer un trabajo más profundo para ver qué pasa. Pero sí es bien, nos abre la mirada a nosotros también poder ver todo esto que contaste, Marce, ¿no? Poder pescar esos hilitos, ¿no? Acá está pasando otra cosa, en realidad, o sea, la gran trave es esto y por ahí no los 10 años en que no se termina de destrabar, sino que no, como en un orden, primero habría que mirar profundamente y después seguramente eso va a llegar a destrabar, ¿no? Y esto de que pensábamos con los abusos, que quien abusó se pueda hacer responsable, que se pueda poner un límite, ¿no? En la situación de abuso, que en las constelaciones lo trabajamos con mucho, mucho cuidado porque es como muy, muy traumático, obviamente, pero también desde la mirada sistémica para los abusos hay distintas dinámicas que se generan, ¿no? Y nunca es una persona, sino es como cada parte del sistema tuvo como alguna intervención en esa situación. Entonces, Sí, esas aparte de las alianzas, como Sí. decías, realmente, bueno, nosotros lo vemos como formadas en mediación, lo vemos, pero es increíble cómo se habían formado muchas alianzas porque se estaban ocultando más cosas, es decir, más allá del abuso también, esto de, bueno, se está ocultando un bien, ¿no? Se está sacando un bien del patrimonio del causante, así que eran muchas cosas que se estaban ocultando y se habían formado muchas alianzas y eso era muy evidente durante la mediación, por lo menos para la mirada del mediador, ¿no? Pero bueno, no se pudo trabajar más ahí, a pesar de los 5 encuentros. Claro, sí, sí. Sí, si lo pensamos desde este lugar, ¿no? Como que podríamos pensar, claro, hasta que algo no se trabaje en ese sistema familiar, es muy difícil que avance la mediación, ¿no? Esto es lo que podemos aportar. Y también como el empezar a incluirlo nosotros, ¿no? Como en ese momento que damos ayuda puntual, bueno, le doy lugar a lo que no está dicho, ¿no? A lo que no está puesto en palabras o no está compartido por este sistema que está acá. Sí. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, Carla. Hola, hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Sol, por tu exposición, les cuento que yo estoy participando en estas reuniones como psicóloga, y bueno, yo me especializo en la Gestalt y un poco el comentario, la consulta viene por este lado, porque me ha pasado en muchas ocasiones que cuando hacemos algún ejercicio con la persona, y hay un ejercicio vivencial que se hace en Gestalt donde la persona ocupa los dos lugares en el diálogo que despliega, ¿no? Cuando ocupa el lugar del otro, puede ser el diálogo de esta persona con su madre o bueno, con otra persona, cuando ocupa el lugar del otro aparecen cosas, ¿no? Que son cosas del campo, incluso, bueno, sensaciones o emociones que la misma persona reconoce como no propias, ¿no? Que le aparecen cuando están en ese otro lugar. Y pensaba cuando vos iniciaste esta charla y comentaste esto de que sabemos más de lo que creemos, y cómo emerge, ¿no? Ese material inconsciente de forma intuitiva, ¿no? En la persona, cuando realmente la persona no pone filtros, ¿no? De juicio y puede sentir y puede percibir esa información. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo resolvés vos ahí? Porque también me quedé con esto otro,
que dijiste, no es necesario que sepamos de qué se trata el secreto, sino darle espacio a eso. Ujú. Sí, ahí me quedo pensando, Carla, porque en este ejercicio, ¿no? Que contás y cómo en el lugar del otro con el que tenemos un conflicto o algo está pasando, o también podría ser con alguien que no tengamos un conflicto, ¿no? En las constelaciones trabajamos mucho con esto que es la percepción, cómo nos conectamos, independientemente, ¿no? De que no conozcamos a la otra persona y la capacidad que tenemos de sentir algo que hasta el momento, o sea, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y entonces, a ver, si vamos al secreto, ¿no? Y, por ejemplo, esto que vos contabas, una madre y una hija, y la hija se pone en el lugar, está trabajando la hija, ¿no? En la sesión, y se pone en el lugar de la madre, y ahí en esto no importa que no sabemos, sino darle lugar, por ahí la madre podría conectarse, ella en el lugar de la madre podría conectarse con vergüenza, ¿no? En general cuando hay vergüenza hay algo que está siendo ocultado. O está siendo ocultado, también la vergüenza puede tener que ver con que no pude hacerme cargo de tal situación, digamos, puede tener que ver con otras cosas, pero seguramente algo de lo que va a manifestar ella en el lugar de la mamá nos puede traer un secreto, ¿sí? Ahí es difícil cuando estamos, que esto pasa en las constelaciones también, ¿no? ¿Quién tiene la información? La propia persona del sistema, ¿no? Y a quién le hace sentido lo que sucede, la persona que está trabajando. Ahora, a veces, y yo supongo que acá sucederá lo mismo, ¿no? Cuando trabajan en Gestalt, en una constelación a veces aparecen determinadas cuestiones que nosotros no podemos decir si son verdad o no, sí son como movimientos más profundos. ¿No? Por ejemplo, aparece el papá y aparece, está mirando para otro lado, y en realidad está mirando a una mujer, ¿no? Entonces colocamos esa mujer, y esto quiere decir que el papá tenía un amante, o mi pareja, ¿no? Puede ser, no, no para nada, digamos. Sí quiere decir que hay alguien muy importante que le llama la atención, a quien quiso o quiere mucho, que puede ser una novia de la infancia, porque también puede ser su mamá, ¿no? Podría ser, pero sí, si se trata más de una cuestión, vemos que hay como un amor de pareja, lo que nunca podríamos aseverar, ¿no? Es que es un amante. O que sí que nos está marcando ahí, ¿no? Si hay alguien que su pareja está acá y está mirando para otro lado y aparece alguien del orden como de una pareja. Lo que sí nos está marcando es que hay, y esto sería como conocer la trama, si era amante, si era la novia de la infancia y demás, y no conocerlas sencillamente significa darle lugar que este hombre o esta mujer, dije hombre, pero puede ser una mujer, está mirando a alguien que quiso mucho, con lo cual su energía no está disponible para mirar a esta otra persona. Algo de él quedó tomado por esto. Lo hermosísimo es que cuando miramos esto sin saber qué es como darle lugar, y al darle lugar por ahí este hombre puede mirar a su actual pareja o puede decirle, lo siento, no estoy disponible. Y eso es lo que genera, ese sería como en esta descripción el efecto que genera, era un secreto. Con razón estábamos todos tan mezclados, ¿sí? Y yo lo traje porque en las o sea, muchas veces sucede, bueno, pero quiero saber, ¿no? Quiero saber cuál fue aquella conversación que hizo, no sé, que un hermano se vaya a vivir al sur y el otro se vaya al norte y no haya quedado, y otro se haya quedado en capital. Y en realidad, digo, no importa, ¿no? Lo importante es ver, bueno, acá un hecho difícil ocurrió y darle lugar. ¿Sí? Más o menos contesté, Carla. Sí, sí, gracias. Yo igual lo puse como un ejemplo esto del diálogo interpersonal, pero me imaginaba también ocupando el lugar del secreto, ¿no? Si lo pongo constelarmente, bueno, puedo ocupar el lugar del secreto y a ver qué aparece, qué información aparecería. No necesariamente como un dato concreto, sino quizás como una sensación, como una debilitación, o no sé, algo así, ¿no? También puede ser. Sí, también, sí, por supuesto, si ya se sabe que hay un secreto y demás, porque ahí también es factible que no sepamos qué es o sí. La verdad que lo que sucede es que una vez que se le da lugar a un secreto, es muy factible que algo en el sistema se abra y finalmente alguien diga de qué se trata el secreto.
¿no? Pero bueno, esto es para los ansiosos que necesitamos saber, bueno, saber que también, aunque no se sepa, se le dio lugar. Claro. Entonces seguro que si alguien ocupa el lugar de secreto, va a decir, y ahí lo que es muy importante, por ejemplo, si pensamos en las constelaciones, pero digamos en general, es que la persona que sabía que había que todos le puedan decir, te veo, ¿no? Te veo y tenés un lugar. Genial, gracias, Sol. El alivio general del sistema y el alivio del que era el guardián de ese secreto, ¿no? Es como, yo creo que es recupera, gana energía todo el sistema. Sí, sí. Se dinamiza, sí. Sí. Sí, además piensen, ¿no? O sea, a mí me viene la imagen esto de un secreto y todos como alrededor para ocultarlo, tapar eso, y una vez que tiene lugar como lo que se abre el sistema, ¿no? Ahí veo una manito levantada, Rosana. Sí, hola, buenas Hola, tardes. Rosana. Aquí en modo siesta desde Mendoza, pero bueno, escuchando con mucha atención. Sí, los mendocinos tienen que dormir la siesta, sagrada. Es parte de una lealtad. Qué Eh, lindo. me suena o me resuena mucho esto del secreto en un curso de hace unos meses, de la mano de Brigitte Champetier, en esto de decir, bueno, démosle dignidad al secreto, en cuanto que muchas veces por ahí lo podemos saber, pero ¿hasta qué punto es necesario? Se lo puede mirar, se lo puede devolver a quien le pertenece, y devolviéndole la dignidad al secreto y al dueño del secreto, o a la dueña del secreto. Entonces, un poco esto también, y lo pienso sobre todo cuando trabajamos con empresas, porque a veces no es tan fácil trabajar tan abiertamente con lo que pasó en la familia cuando estamos en un contexto de empresa. Totalmente. Pero sabemos que tal vez hay un hermano que tuvo una idea o un hijo que no nació y viene representado en la empresa con algún trabajador o con alguien que ocupa un cargo, y no lo podemos abrir porque no tenemos ese permiso, pero sí podemos poner un lugar, lo mismo que en un ámbito de mediación, ¿no? Cuando por ahí poner una silla, aunque no digamos de qué se trata, pero un poco es habilitar la dignidad de eso que pasó y que tampoco lo podemos poner tan abiertamente. Sí, buenísimo que lo traes, Rosana, completamente, ¿no? Y acá Sonia agrega, es darle lugar, ya ponerlo genera un movimiento, totalmente. Y cuando trabajamos en lo organizacional más, ¿no? Y cuando trabajamos en lo educativo también, según el contexto, ¿no? Porque distinto es alguien que esté dispuesto, sea que haya venido a pedir ayuda y esté dispuesto a abrir su sistema familiar, y es muy distinto cuando trabajamos en otros ámbitos. Y es esto, ¿no? Poner un representante poner una silla, poner un objeto, y eso alivia. Y me encantó lo de la dignidad, porque es, ¿no? Porque también ese secreto hizo que fuésemos quien somos, si lo pensamos, ¿no? Y que tengamos los líos que tengamos y que hayamos aprendido a resolverlos a partir de todo eso que pasó. Entonces, por eso es como el darle el lugar, ¿no? Y devolverle la dignidad. Sí, hermoso. Hermoso. Y el tema, esto que pasó cuando Marcela empezó a hablar en un momento, ¿no? Es increíble lo que pasa cuando, hoy pasó poquito, pero cuando uno empieza a hablar de los secretos, como sistémica y fenomenológicamente suceden muchas cosas. Con esto que yo decía al inicio, ¿no? Nos mueve a todos, porque en realidad es, si pensamos en nuestros sistemas familiares, que siempre es muy bueno pensar en los nuestros para después mirar al otro, ¿no? Bueno, siempre hay secretos. Y hay secretos, en general, el volver a esto. ¿Por qué aparecen los secretos? Por cuestiones de vergüenza, humillación, culpa, ¿no? Entonces, también poder mirarlos con buenos ojos y decir, a partir de algo estaban protegiendo, pese a que genera mucho disturbio dentro del sistema. Bien, bueno, y yo no los quiero quitar mucho más tiempo porque dijimos que íbamos a hacer un ejercicio, pero se nos fue la hora hablando. Eh, entonces se me ocurre, en vez del ejercicio, sí decirles que por ahí un buen ejercicio para hacer
¿no? Es, en principio, para chequearlo con nosotros mismos, es poder pensar, ¿no? Como visualizarnos nosotros y visualizar, como frente a nuestro, un secreto familiar, ¿no? Y esto todos lo podemos hacer. Un secreto familiar, que seguramente hay alguno, y conectarnos a ver qué nos pasa, ¿no? En conexión con esa visualización, con ese secreto. Pensar también en algún momento, ¿no? Cuando estamos visualizando y nos imaginamos a un representante para el secreto, también escuchar que por ahí nos devuelve una palabra o tiene un color particular, ¿no? Y estos pequeños ejercicios siempre nos hacen como avanzar un pasito más. Que no nos dé el tiempo ahora, pero lo pueden hacer ustedes cuando quieran, ¿no? Como, ¿y qué estaríamos haciendo? Como darle lugar a este secreto que apareció. Bien, bueno, si alguien más quiere comentar algo, y si no, Ali y organizadoras, si les parece que cerremos. Yo te cuento que contaría mi historia de mi primer mediación, que es bastante parecida a la de Marcela, me resonó mucho, es increíble, pero bueno, no, sería muy extenso, podríamos trabajarlo en otro momento. Pero está bueno eso, ¿no? Como pensar en los secretos y pensar en casos, ¿no? En casos que nos hayan tocado y ver cómo pudieron haber estado jugando. Como un ejercicio de reflexión, porque nunca, o sea, la verdad que quien sabe es esa persona, no nosotros. Pero lo lindo de esta mirada es que nos permite como ampliar y poder, ¿no? Como pescar por esto se puede haber trabajado, ¿no? Y tal vez, bueno, ya después cuando uno, digo, siendo facilitadores, ¿no? Podríamos poner, digo, si estamos supervisando un caso, ¿no? Por ejemplo, Ali, esa mediación que traes, ¿no? Vos estás acá, ponele, esperen que estoy haciendo un lío, esperen, porque esto de tratar de sostener en el aire. Entonces, este es el caso, esta sos vos, frente al caso, ¿sí? Y chequear, aunque haya pasado un montón, porque es un chequeo, una apertura desde vos, ¿no? Entonces, y chequear cómo es, lo mismo con lo que contó Marce, cuando le damos lugar a eso que no se pudo trabajar acá, ¿no? Que a este secreto que había que hacía que las cosas estén trabadas. Y seguro que mirarlo así, a mí yo ya pongo esta imagen y yo hay algo que se relaja, ¿no? Seguro que mirarlo así como que nos permite hacer otra vueltita más a nosotros como profesionales, pero seguro que también algún efecto genera esto, no quiere decir que vamos a andar salvando al mundo, ¿no? Pero seguro que, ¿no? Y también a veces con casos que quedan sin resolver, como un cierre para nosotros, ¿no? Como esto es lo posible, ¿no? Hasta que porque podríamos pensar, y esto es lindo, esto es lo posible, Marce, y acá retomo tu caso también, hasta que estas dos partes se puedan mirar, ¿no? Y eso ya no depende de mí. Probablemente estos seres humanos en la vida en algún momento puedan mirar estas dos partes. Como sabemos que trabajamos por capitas de cebolla, una vez resuelto esto aparece otra cosa y así es que tenemos toda la vida como para ir entreteniéndonos con aprendizajes y demás. ¿Sí? Bien, yo te quiero contar que hay una persona desde México que ya se estaba despidiendo en el chat, y bueno, y algunas también ya han tenido que retirarse, como Sandra Galazo y Adriana Reati, que te dejaron saludos, no sé si los viste, eh, pero bueno, porque tenían otras reuniones. Así que bueno, la verdad que ha sido un encuentro hermoso, yo te agradezco un montón. Y bueno, siempre seguimos aprendiendo. Y yo creo que tendríamos que hacer el año que viene una segunda parte con este tema, quizás haciendo ya directamente el ejercicio o un ejercicio, no sé. No sé, se Sí, me sí, sí, ocurre, sí. Sí, pensando esto de así. los casos puede ser algo para mirar, ¿no? Como reflexionar sobre casos que les hayan tocado y ver, dándole lugar a algo que no se pudo ver en ese momento. Eso sería como, nada, Sí. Nosotros qué linda tenemos, práctica. gracias Sol, la verdad siempre es lindo escucharte y tu claridad
de siempre y más. Sí, nosotros en el colegio habíamos empezado un proyecto de laboratorio de casos para que los profesionales traigan sus casos y poder trabajarnos en un laboratorio. Este año, bueno, con temas de organización todavía no lo pudimos poner en práctica nuevamente en 2022, pero bueno, seguramente podamos retomarlo. Así que quiero avisar, siempre lo digo y lo volvemos a decir desde el instituto, todos los que integramos la comisión, que invitamos a colegas a acercarse al instituto para poder mirar sus propios casos de la mirada sistémica y bueno, poder ayudar desde ese lugar. Así que bueno, también recalco en cada reunión esto. Y para aclarar que esto va a estar grabado, como dijo Alicia en el inicio, en el YouTube propio del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Así que ahí, seguramente ya mañana, porque bueno, hoy Alicia lo estará bajando y lo estará subiendo a la nube del colegio, de ese YouTube, ya lo van a poder escuchar, rescatar, y bueno, capaz que pausar y volver a escuchar, porque bueno, es mucha información súper interesante que nos trajo Sol hoy. Bueno, De mi Marce, parte, muchas gracias. Así es. Sí, me parece súper interesante esto de los casos, la propuesta que tienen. Es maravillosa. Y bueno, y para mí un placer realmente. Así que, y además es como bueno, todos los que entramos en la mirada sistémica quedamos atrapados por qué maravilla, y entonces realmente es un placer poder compartirlo siempre, ¿no? Y además con ustedes. Con lo cual, miles de gracias a todos, y bueno, y hasta la próxima. Gracias. Bueno, gracias, Bueno. gracias. Qué Gracias, bueno que ya gracias. pienses en una próxima, Sol. Sí, Vamos por a pensar en una supuesto. próxima. Gracias, Sol. Muy claro todo. La verdad que excelente tus exposiciones siempre. Y bueno, la segunda parte va a ser práctica, Alicia, ¿no es cierto? Y sí, ya prácticamente lo estamos como pensando todos juntos. Gracias, Sol, por hacerte un espacio en tu atareada vida para estar con nosotros y compartir. La verdad que te agradecemos tu disposición. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Marce, un placer realmente. Muy lindo compartir. Bueno, gracias. Bueno, Adiós, adiós, no nos queremos despedir, adiós. No. Linda tarde Chao. para todos. Igual. Adiós. Chao. Chao. Gracias.